Buenas tardes, ¿cómo están? Inge, buenas tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mm, A ver, quiero empezar por darles algunas noticias. Pues bueno, ustedes también ya deben saber que la siguiente semana es semana de exámenes, ¿ok? Nos han designado para el día jueves 27 desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, ¿ya? Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga algún inconveniente en presentarse el día jueves 27 al examen. ¿Ninguno? Seguro, ok. No. Listo. No, por otro lado, pues, como es de su conocimiento, debido a las circunstancias de salud que estuve atravesando, pues hemos perdido 6 horas de clase ya, ¿no? Entonces, pues con Belén estábamos conversando para ver si podíamos reponer la hora los fines de semana, pero es un poquito difícil, veo la situación en el grupo, ¿no? Para podernos reunir. Entonces, yo quisiera saber si alguno de ustedes, bueno, entre todos más bien, podrían, no sé, decirme algún horario tentativo para poder hacer recuperación durante la semana. Tal vez en un horario en que todos puedan. Inge, una consulta. Nosotros tal Sí, vez teníamos horario de tutorías. sí, Podríamos hacerlo ahí, creo yo, ¿no? Es mi opinión. ya. Belén, por favor, si me recuerdas qué horario era de tutorías, porque yo El jueves dije de 11 a 12. jueves de 11 a 12. Sí lo podríamos hacer. A ver, hagamos una cosa. Recuperemos una sola hora este jueves, pero hagámosle a esa hora como hora de preguntas. Tal vez hagamos algún ejercicio previo al examen, tal vez algunas dudas que ustedes tengan y de igual manera pues cuenta como hora de clases, pero necesito que todos se conecten, por favor. Ok, entonces ya en las siguientes semanas veremos si nos conviene pues, ver algún otro horario para recuperar 2 horas más y así, ¿no? Vamos recuperando conforme pasa el segundo parcial, porque ya esta semana recuperar 6 horas es demasiado también, es mucha carga también para ustedes. Y una vez más, pues yo les agradezco su comprensión en estas últimas semanas que han sido un poco irregulares también para mí y también para ustedes. ¿Ok? Quería preguntarles cómo les fue en el examen, qué tal estuvo, cómo estuvieron de tiempos. Dije, eso yo tenía una inquietud porque usted, o sea, nos dijo que para la prueba pues no iban los dos últimos, las dos últimas pérdidas, pero sí nos tomó, entonces eso sí, yo no contesté porque no estudié ese tema, los dos últimos pérdidas. Que eran, Era, sí, no recuerdo. Sí, creo que era esta de absorción también, creo. Y la, ajá, esa de relajación y la otra. a ver, la de relajación me acuerdo yo que sí les había nombrado porque les dije, bueno, la relajación al fin de cuentas tienen que aplicar una fórmula y ya. Eso recuerdo yo. Contracción sí habíamos quedado, la relajación de la fórmula. Lo que creo que habíamos dejado era la de absorción. Esa me parece que le dejamos fuera. Me parece que en la prueba no les tomé absorción. Si no estoy mal. Y lo demás sí estaba porque no quería que se acumule tampoco mucho para el examen. Ya. Creo que mm, para mi parecer, la prueba estuvo en nivel de dificultad, estuvo en medio, pongámoslo así, ¿no? Porque pues simplemente
digámoslo así, una de las dificultades de la prueba era obtener todas las propiedades de la sección. Nosotros en los ejercicios habíamos estado trabajando con una sección siempre cuadrada, pues lo típico, lo sencillo, el área base por altura, la inercia base por altura del cubo sobre 12, ¿no? Lo sencillo. Ahora, yo les había como que anticipado ya y les decía, pues bueno, si tienen una sección T, tienen que sacar de una manera distinta la inercia, ¿no? Con el teorema de las áreas paralelas, ¿no? Entonces, por esa parte puede ser la dificultad, tal vez ya no se demoraban en hacer el cálculo unos 2 minutos, sino tal vez unos 10 minutos, ¿no? Hasta verificar que todo esté correcto y hayan aplicado adecuadamente todos los valores que se les asignó a cada uno de ustedes. Por esa parte. Y lo demás, pues simplemente era exactamente lo que habíamos visto durante clases, o sea, no había confusión en eso, porque, bueno, me parece que les había dado el valor de, no sé si de fuerza o de esfuerzo, me parece que les di el valor de esfuerzo, y si tenían el área, lo multiplicaban por el área y después lo dividían para el área del hormigón, que yo les puse en una nota ahí claramente que utilizaran el área bruta de la sección para que los cálculos salieran acordes a los resultados previstos en el sistema. Eso nada más. El día jueves voy a coger específicamente uno de los ejemplos para resolverlo. Ah, pero el día jueves tenemos clases de 2 a 4. Más bien nos convendría entonces, mm, no habría problema para ustedes conectarse una hora, tener un break para el almuerzo y de ahí nos conectamos las 2 horas siguientes. Por mi parte no habría problema, Inge. Ya, listo. Eh, Yo creo que hacemos así porque también 4 horas ¿A qué hora? lo ten- Disculpe, Inge. de 11 a 12, decíamos, estaban las tutorías de 11 a 12. Ah, ya, ya, Inge. Entonces hagámosle esa horita. Entonces esa horita que vamos a recuperar una hora, hagámosle de cómo ustedes debían resolver el examen, más o menos, ¿no? Con uno de los valores de las pruebas, porque todas eran distintas. Entonces, ustedes veían cómo tenían que resolver. Eso hacemos en la primera hora. Y las otras 2 horas, pues tenemos clases normales. Si ustedes tienen dudas, preguntas para el examen, ahí las resolveremos. Listo. Ok. Ya hemos visto hasta el momento varios tipos de pérdidas en cuanto a los materiales. Ahora, existen también pérdidas debido a otros factores. Por ejemplo, las pérdidas debido a la aplicación de cargas. Más o menos está ya orientado a lo que hemos visto en las teorías del hormigón preesforzado y también tiene que ver con las cargas que nosotros vamos dando en las diferentes etapas o durante la vida del elemento. Entonces, cuando nosotros tenemos flexión en los elementos y de hecho estamos nosotros encaminando al curso para que al último ustedes sean capaces de hacer el diseño de los elementos a flexión. Entonces, pues aquí vamos a ver que cuando tenemos flexión se van a producir ciertos cambios a nivel del preesfuerzo. Podemos nosotros o bien tener pérdidas o bien tener ganancias. ¿De qué depende esto? De la dirección primero de la flexión y segundo de la localización del tendón. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo una sección de un elemento preesforzado
tengo un grupo de tendones, ¿no? Por ejemplo, los voy a dibujar así. Ok. Y tenemos más o menos, digamos, que el eje de la sección está por aquí. Va a depender nosotros, como dice aquí, de la dirección de la flexión. Habrán elementos. Voy a dibujar una elemento en su longitud. ¿Y qué es lo que nosotros estamos acostumbrados? Pues en hormigón armado es que siempre, o casi siempre, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos que en las fibras superiores del eje neutro hacia arriba, nosotros tengamos compresión y en las fibras inferiores tengamos tensión, ¿no? Debido a las cargas que tienen los elementos, ¿no? Las cargas externas e incluso su peso propio. ¿Qué es, que es lo común, ¿no? Que las cargas estén sobre el elemento de esta manera, ¿no? Entonces tenemos acá arriba compresión y acá abajo tensión. Bueno, les voy a quitar las flechas para que no se confundan con las fuerzas internas. Ya, compresión y tensión. Pero ¿qué pasa en los elementos de hormigón preesforzado? ¿No? Hay primero nuestra etapa de transmisión del preesfuerzo, en el que cambia esta disposición que nosotros siempre hemos visto hasta el momento, en que la compresión está arriba, la tensión está abajo. Pero cuando nosotros sometemos al elemento a una compresión de tipo axial y además los cables tienen cierta excentricidad con respecto al eje neutro de la sección, se va a generar un momento que va a provocar los defectos inversos. Es decir, yo voy a tener compresión abajo y tracción arriba. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa con los cables que están en la parte superior? ¿No? Con estos cables que están aquí. Cuando en esta primera etapa de transferencia, en que no tengo cargas yo externas únicamente, tengo la carga de compresión debido al preesfuerzo. Los elementos que están en la parte superior van a tener esta tracción, están en tensión. ¿Y qué quiere decir esto? Los tendones que están en tensión están ganando preesfuerzo, ¿ok? Los tendones, a nivel de tendones. Y por el contrario, los tendones que están en la parte inferior, bajo el eje neutro de la sección, están sometidos a la parte de compresión y los tendones, ojo, estoy hablando de los cables, ¿no? Los tendones están perdiendo preesfuerzo, porque recordemos que a los cables se les da tensión para generar el preesfuerzo y en la fibra de acá en las fibras de acá abajo, pues tendríamos nosotros compresión. Estamos dándole el efecto contrario a los tendones. Entonces, la flexión también produce esas pérdidas o esas ganancias dependiendo de la ubicación de los tendones con respecto al eje neutro de la sección. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que una vez finalizado esta etapa de transferencia, vendrá la etapa de carga, ¿no? En que ya nosotros ponemos nuestras cargas permanentes sobre el elemento, sobre la estructura, y también eventualmente vendrá cierta carga viva por algunos instantes, luego se irá, pero esas fuerzas pues son las que nosotros conocemos comúnmente, el análisis que nosotros realizamos incluso en hormigón armado, en acero. Y esas cargas verticales hacia abajo son las que van a provocar, ahí sí, compresión arriba y tensión abajo. Entonces ya se genera el efecto contrario en los tendones. Entonces, en la parte de arriba yo tengo compresión, los tendones tendrán cierta pérdida porque estando en tensión son sometidos a compresión. Y los tendones en la parte de abajo
van a tener la tensión que tiene toda la sección desde el eje neutro hacia abajo. Entonces, más o menos, es por esto que es importante también ver este efecto de la flexión, qué es lo que produce la flexión. Ahora, si tenemos también adicionalmente cargas externas en la dirección contraria a la que nosotros conocemos, por ejemplo, hacia arriba, alguna carga tipo especial, pues también generará un efecto como el que lo hace la excentricidad del cable. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos varios tendones como aquí en diferentes niveles? Existe una variación del cambio de preesfuerzo en cada uno de los niveles que yo tenga en mi sección. Entonces ahí consideraríamos únicamente el centroide de todos los tendones, es decir, que yo puedo considerar el centro de gravedad de todo el acero que estoy poniendo en mi sección para obtener un valor promedio, sea de ganancia o de pérdida, dependiendo. ¿Ok? Bueno, ya me adelanté, tendones, ya considerar el centro de gravedad del acero para conseguir un valor promedio del cambio del preesfuerzo. Okay. Listo. Ya. Ahora, esta flexión que se da en los elementos y más que todo la pérdida va a depender si existe adherencia o no existe adherencia en los cables. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos adherencia? Es decir, este sería el caso de una viga, por ejemplo, postensada, en el que tenemos únicamente un ducto, ¿no? Una manguera plástica que recubre al tendón para posteriormente darle el tensado, ¿no? Al cable. Cuando nosotros damos el tensado y viene la flexión al elemento, obviamente se generan deformaciones y el cable es libre de deformarse, ¿no? Y se deforma en toda su longitud. O sea, esa deformación se reparte en toda la longitud del cable, porque el cable es libre, es un cuerpo libre que está dentro de nuestra sección de hormigón, que no tiene adherencia, no está interactuando conjuntamente con el hormigón. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros adherencia? Sea esta porque se ha realizado el proceso de pretensado, nosotros ahí tenemos una adherencia directa de los tendones con el hormigón, o sea porque es tal vez un elemento posttensado, pero ya se han empleado las técnicas de adherencia, es decir, por ejemplo, ya he inyectado una lechada para que se forme una sola sección, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que ya el cable, pues se va deformando por efecto de la flexión de las cargas que se aplican sobre la sección. Y aquí vamos a ver, en cambio, efectos de tipo local, ¿ya? Ahora ya las deformaciones que tiene el cable, pues van a ser compatibles con las deformaciones que tiene el hormigón en ese mismo nivel donde están los cables. Y ya pues, como les digo, estamos hablando de un efecto netamente local. Aquí ya no, la deformación ya no se reparte en la longitud del cable y más bien estamos hablando de que se cambia el esfuerzo más no el preesfuerzo. Eso es clave, ¿no? Se afecta, no, afecta el esfuerzo localmente y no hay cambio de preesfuerzo en el cable porque ya en cada sección, ustedes imagínense a lo largo de toda la viga, vamos a repartir en pequeñitos elementos a cada delta X, ¿no? Entonces, cada sección de esas va a sufrir un cambio dependiendo de la variación del momento que sufra ese elemento, ¿ya? Pero no se va a repartir la deformación en toda la longitud del cable, que eso es lo distinto.
Entonces, cuando nosotros estemos hablando de pérdidas debido a la flexión del elemento, estamos hablando de elementos que no tienen adherencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí lo que está pasando más o menos en una viga que tiene adherencia. Entonces, aquí yo voy a dibujar una viga que tiene con adherencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí también voy a poner extra que cuando tienen adherencia puede ser pretensada o puede ser posttensada con inyección, ¿no? Así que ya hay un proceso de adherencia aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo el primer estado? El primer estado es cuando yo tengo, más bien no tengo cargas externas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos a un elemento, lo aplicamos axialmente una carga axial de compresión? Pues este elemento tiende a comprimirse, incluso podríamos decirlo aquí entre comillas, como que se genera un pandeo, ¿no? Entonces, tengo mi elemento aquí. Y eso es lo que pasa en la realidad. O sea, en la realidad yo tengo que mi elemento en su primera etapa tiene una contraflecha. Eso también ya lo habíamos hablado en la primera unidad. Es que una contraflecha. En la segunda etapa, tiene la carga externa, hay un momento flexionante, porque ya viene la carga, y lo que se espera es que esta contraflecha que nosotros tendríamos en el primer estado se convierte en una flecha, ¿no? O se trata de minimizar en lo posible, este efecto. Pero decimos que en la parte cuando no tenemos cargas, y aquí me hace falta las cargas externas, cuando no tenemos cargas decimos que dependiendo de dónde esté el tendón ubicado, y en este caso estaría en la parte inferior, digamos el tendón entre comillas se acorta. Y en el segundo estado, el tendón entre comillas se alarga, ¿ya? Pero son efectos locales, ¿ya? La flexión en la viga cambia los esfuerzos unitarios. Y como cambia los esfuerzos unitarios de la sección, cambia también las deformaciones unitarias. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que cuando queremos encontrar el esfuerzo en una sección para una determinada fibra, utilizamos la formulación de Navier, ¿no? En el que nos dice que el esfuerzo va a ser igual al momento por el brazo que tenemos desde el eje neutro hasta la fibra de estudio, dividido para la inercia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el centro de nuestra viga, nosotros vamos a tener, en este caso tenemos una viga simplemente apoyada en el centro, tenemos grandes variaciones del momento. Tenemos un momento máximo incluso en el centro de la luz y conforme nosotros vamos recorriendo todo este trayecto, ¿no? Desde 0 hasta L, el momento va variando.
Y es por eso que cambian los esfuerzos unitarios. Pero en específico, en los extremos, nosotros vemos que no tenemos esa variación porque en los extremos nuestro momento sería igual a 0. Porque no hay cambio en el momento flexionante de los extremos. Entonces, ¿a qué equivale esto? Equivale a decir que simplemente nosotros tendríamos, voy a poner algo que equivale, no lo voy a dibujar a escala tanto, no me alcanza. Equivale a un elemento que está sometido únicamente a cargas de tipo axial. Y ya nos olvidamos un poco del tendón, ¿no? Así como lo hacíamos en las teorías. Nos olvidamos ya que está el tendón ahí y esas fuerzas, esta tensión que tienen los cables van a ser transmitidos en forma de compresión al hormigón y a la final tendremos un sistema que equivale a tener nuestro mismo elemento sin los tendones. Únicamente esos tendones van a ser reemplazados por fuerzas axiales de compresión en la misma ubicación donde están los cables. ¿Ok? Entonces, aquí, en este caso, es por eso que no existe un cambio de preesfuerzo. Hay un cambio, sí, a nivel de esfuerzos de sección, como les digo aquí, porque va variando el momento a lo largo de toda nuestra vida. En los extremos, como les digo, en este caso sería 0, y en el centro tenemos el máximo momento, pero va habiendo cambios. ¿Ya? Si nosotros permitimos que los tendones se deslicen libremente, aquí ya no estamos hablando, por eso es que les digo que equivaldría a esto, equivaldría a tener un solo cuerpo. En el caso de que nosotros tengamos tendones sin adherencia, pues ya tenemos dos elementos que están separados. ¿Ya? Y los tendones, si se deslizan libremente dentro del hormigón, se van a alargar y se van a acortar a lo largo de toda esta longitud desde 0 hasta L. Obviamente esto va a pasar cuando la viga se flexione por la acción de las cargas externas. ¿Ok? Esta pérdida debido a la flexión del elemento, específicamente en elementos sin adherencia, con adherencia no hay pérdidas, solo hay cambios de esfuerzo de manera local, como ya hemos visto en este momento. Estos valores de pérdidas están oscilando entre 2 al 3% de pérdidas totales en el elemento. Obviamente cuando tenemos aplicación de cargas normales y no hay cargas especiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente con este tipo de pérdidas? Que únicamente hay que tomarlas en cuenta o se asume un valor, por ejemplo, el 3%, se asume un valor inicial en el diseño, o si no, también se lo puede tomar en cuenta con el cálculo. Pero lo más común que se hace es decir, bueno, tengo el 3%, tomarlas en cuenta, o como les contaba en otro tipo de pérdidas, también lo que se hace es sobretensar al cable, es decir, que yo le aplico, digamos, un 3% más de tensión al cable para contrarrestar el efecto de las pérdidas debidas a la fricción. Pero como estamos viendo en orden numérico y en la última clase, que vamos a hablar ya de pérdidas generales de este capítulo, vamos a ver que hay las otras pérdidas, los otros tipos de pérdidas, pues generan más porcentaje de pérdida. Entonces, pues más bien sería sobretensar, pero para contrarrestar otro tipo de pérdidas y no estas que son tan bajitas. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que se aclare un poco todo lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Una viga de hormigón preesforzado con una sección de 20 por 46 centímetros
es preesforzada con un tendón sin adherencia, alojado en su tercio inferior con un preesfuerzo inicial total de 65.232 kilogramos. Vamos a calcular la pérdida del preesfuerzo debido al arqueo de la viga bajo la acción del preesfuerzo, despreciando el peso propio de la viga. Porque, ojo, el peso propio de la viga, si no se pediría despreciar aquí, el peso propio es un peso que genera fuerzas hacia abajo, ¿no? Entonces contrarrestaría un poco la pérdida que se tiene en los elementos. ¿Okay? El objetivo de este ejercicio es ver las pérdidas cuando solamente se ha aplicado el preesfuerzo que es de tipo excéntrico. ¿Ok? Bueno, vamos a dibujar la sección que nos dice aquí de 20 por 46. Entonces tenemos aquí 20 centímetros. Acá tenemos 46 centímetros. Y nos dice un tendón sin adherencia alojado en su tercio inferior. ¿Ya? Es decir, que más o menos nos están dando la pauta que el centro de gravedad de ese tendón está a un tercio. ¿Cuánto es un tercio de 46? 46 dividido para 3, 15.3, 33, ¿no? Más o menos. Ahora hagámosle con 2 decimales. Entonces estamos por aquí, ¿no? 33, y ya que se trata de una sección rectangular, sabemos que el eje neutro pues, está ubicado más o menos a la mitad de la altura de la sección, ¿no? En términos generales. Si queremos ser más exactos, pues habría que descontar el acero, buscar ahí el valor del eje neutro, pero no va a variar tanto. ¿Ok? ¿Cuál sería este valor de excentricidad? Si me ayudan, por favor. ¿Cuánto sería la excentricidad? 7.67. Sí, 767. Gracias. 767 centímetros, ¿ok? Entonces, tenemos como datos generales, tenemos viga sin adherencia, tenemos F y para poner lo que es del acero, esfuerzo inicial total de 65.232 kilogramos, ¿ok? Después hacemos el peso propio, lo que me están pidiendo es delta FS. Y pues de ahí tenemos los valores de los módulos de elasticidad. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el momento flexionante debido al preesfuerzo excéntrico. Es decir, lo que está pasando en esta viga es más o menos esto, ¿no? Le quiero dar el preesfuerzo y cuando le doy el preesfuerzo a este elemento,
se están generando unos momentos. ¿Y este momento a qué es igual? ¿A qué es igual el momento por excentricidad del cable? Ustedes ya lo deben saber, ¿no? Es lo mismo que hicieron en la prueba. ¿A qué sería igual el momento generado por la excentricidad del cable? Jonathan. No es F por E por Y sobre I. Solo el momento. F por E. Ya. F por E. Fs por E, que en este caso este es nuestro E, ¿no? El 767. Entonces, tenemos un momento que se genera por la excentricidad y podemos nosotros hacer el cálculo del esfuerzo a nivel del cable. Y ahí sí podríamos poner lo que Jonathan nos acaba de decir, ¿no? Entonces tenemos que F va a ser igual. F, quiero aclarar, estamos hablando, vamos a poner la posición, está 1, 1, ¿no? La posición 1. Entonces el esfuerzo va a ser medido justamente en esta posición, ¿ya? Va a ser igual a M por Y sobre I, que sería igual a Fs por E. Por favor, si me ayudan a hacer el cálculo. Fs es 65.232 kilogramos por E, que sería 7.67 centímetros. Ese es el momento, ¿no? ¿Cuánto es eso? 500.329.44. 500.000. Sí, 329.44. Al 500.329, ¿no? Me estás dictando. 532.000. No. 500.329.44. A ver, así, a 500.000. Ah, ya, ya. 329. Ya, ya. Por Y. ¿Cuánto sería? Ya. 44 por. ¿Cuál sería Y? ¿Cuánto sería Y aquí? 15.33. A ver, ¿qué era Y? Y medida desde el eje neutro hasta la fibra de análisis. 767. Ya, 767. No voy a poner unidades, pero por favor ustedes también estén atentos. La inercia, pues aquí tomemos la inercia bruta, que sería
20 por 46 al cubo dividido para 12. ¿Ok? Entonces, este esfuerzo en esa fibra, justamente, ¿cuánto es? 23.65. Aquí lo voy a poner aquí mismo. 23. 65. Gracias. Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Listo, tenemos el esfuerzo en esa fibra de estudio. En este caso, como tenemos un cable que es excéntrico con la misma longitud de excentricidad en todos los puntos, pues estaríamos haciendo el estudio de este fenómeno de pérdida en todo el largo del elemento. Ojo que si tenemos una variación en el cable, esto va a cambiar. Entonces ahí tendríamos que especificar dónde, en qué sección estamos realizando este análisis. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a borrar esto. Tenemos que encontrar la deformación unitaria por compresión a través de la ley de Hooke. Entonces tenemos el esfuerzo, este es el esfuerzo en la fibra de análisis que le hemos puesto la fibra 1,1 a nivel del hormigón. Entonces, yo tendría que esta deformación es igual a este F11 que yo tengo aquí, dividido para el módulo de elasticidad. Esa es la ley de Hooke, ¿no? Esfuerzo es igual a deformación unitaria por módulo de Young. Y tengo que esto es igual a 23.65 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dividido para ese que dice 281.240. Los dos son kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que ahí se anulan las unidades. ¿Cuánto es esto? ¿8.4 por 10 a la menos 5? 8.4. Ay, perdón. Se me mueve. A ver, sería 1, 2, 3. Sí, no. 8.4 por 10 a la menos 4 o a la menos 5. La menos 5. ¿Ok? Tenemos ese valor. Una Sí. consulta. Sí. Estaba un poco confundida. ¿Cuándo el brazo de palanca es desde el centroide de la sección hasta la fibra de estudio y cuándo hasta la fibra inferior? Sería, porque en los primeros ejercicios habíamos tomado Y como la mitad de la sección, entonces estaba un poco confundida en ese. Ya. El Y, cuando por ejemplo estudiábamos la teoría, yo les especificaba y les decía, determine el esfuerzo de la sección, por ejemplo, la sección de la mitad del claro en la fibra superior del extrema del elemento o en la fibra inferior extrema. Entonces, cuando hago esta especificación, ustedes tienen que tomar en cuenta el Y que se les dice, pues será la mitad en este caso cuando hablamos de secciones rectangulares. En el caso otro es cuando ahorita estamos haciendo una compatibilidad de deformaciones, es decir, aquello que se deforma el acero, se deformará el hormigón y viceversa. Entonces, ¿dónde sucede esa compatibilidad de deformaciones? No sucede en toda la sección,
No, no sucede en cada uno de los puntos desde arriba hacia abajo, sino solamente va a existir esta compatibilidad en la fibra donde el centroide del acero coincida con cierta fibra del hormigón. Y en este caso es justamente en la fibra donde está el centroide del acero. Entonces ahí, sobre todo cuando hablamos de pérdidas, y también me parece que lo hacíamos en, en otro tipo de pérdidas, no me acuerdo cuáles eran, pero hacíamos igual esta compatibilidad de deformaciones, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer esta aplicación. Gracias, Ángel. Listo, entonces tenemos la deformación del hormigón. Como decimos que hacemos esta compatibilidad de deformaciones, el delta Fs, o sea que va a ser la pérdida al final del día, va a ser igual a esta deformación unitaria del hormigón, que va a ser igual a la deformación a nivel del acero, entonces nos da lo mismo, pero multiplicado por el módulo de elasticidad del acero. Entonces ahí sí tendríamos nosotros nuestra pérdida. Entonces aquí sería 0.1, 2, 3, 4, 8, 4 por 2.109.300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuál es ese valor? Se me dio 177.42. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? En este caso, en este ejercicio, pues no tenemos un valor de esfuerzo inicial, nos dan el área de acero para poder compararlo y decir un porcentaje, o sea, para hacer la comparación con porcentaje, ¿no? Pero esto equivaldría más o menos a lo que yo les decía, 2-3% de pérdida. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, sencillo, por favor, lo único que no tienen que olvidar en este tipo de pérdida es que si estamos hablando de cable con adherencia, digamos que yo les pueda preguntar, y como en el examen ya tenemos preguntas teóricas, si les digo, por ejemplo, determine la pérdida por flexión en el cable con adherencia de la viga, pues simplemente la respuesta tendría que ser, pues hay cambios de esfuerzos en la sección, pero no hay pérdida de preesfuerzo. Entonces, lo importante aquí es saber que cuando tenemos un cable sin adherencia, es el cable se puede deformar a lo largo de toda su longitud. Nada más. Y listo. Y pasamos al siguiente tipo de pérdida, que es la pérdida debida a la fricción. ¿Ya? Algo habíamos topado, algo de fricción ya habíamos topado cuando estábamos hablando de las pérdidas por la absorción de anclaje, ¿no? Decíamos que las cuñas del tipo de anclaje, al momento de acabar de realizar el tensado del cable, puede sufrir un acomodamiento, sufre cierta fricción
y se desliza, ¿no? Como que le da chance al cable que se regrese un poco después de haber sido estirado. Entonces, sería algo de fricción aquí, se estaría introduciendo. Ahora, cuando hablamos ya más bien generalmente de pérdidas por fricción, se van a deber a la longitud del cable, a la curvatura que pueda tener el cable. ¿Ok? Entonces, primer punto, ¿no? Hay fricción en el sistema de gatos de anclaje. No lo podemos negar, eso ya lo hemos estudiado en la parte de absorción. La solución que ahí podríamos aplicar para contrarrestar un poco este nivel de pérdidas que podemos sufrir por el sistema de gatos y anclaje sería aplicar también una pequeña sobretensión a los cables para que se minimice o para eliminar por completo estas pérdidas. ¿Ok? Pero ojo, ¿qué implica sobretensar? O estamos limitados más bien en la sobretensión por el límite elástico del acero, el límite de fluencia del acero, la resistencia que puedan tener los alambres. ¿Okay? No siempre es factible hacer una sobretensión si ya nos estamos acercando al límite elástico de nuestro acero. Nada más, eso como acotación. ¿Ya? ¿Por qué se produce fricción? Pues fricción se genera siempre cuando dos superficies están en contacto, ¿no? Esta vez va a haber una fricción que es generada en la interfaz de contacto entre el hormigón y el acero de un cable curvo posttensado durante el tensado del cable. ¿Ya? Entonces, importante sacar de aquí que, bueno, no siempre tiene que ser el contacto entre el hormigón y el acero. Este contacto, esta fricción también se puede generar entre el cable y el ducto del cable. Entonces, ustedes imagínense que nosotros tenemos el cable de aquí abajo, ¿no? Entonces, tenemos nuestro elemento de hormigón, ya hemos hormigonado y precisamente ya he dejado aquí el cable para ser estirado y cuando se estira el cable, estoy haciendo el proceso de posttensado, pues se va rozando con ciertas partes, sobre todo con las partes donde hay curvatura. Y cuando hay una curvatura de diseño mismo, se va rozando entre toda la superficie del ducto en toda su longitud. Entonces, debido a esta fricción que se genera, puede haber una pérdida. ¿Ya? Hay diferentes tipos de curvaturas que se pueden dar en el cable. La fricción se genera por la curvatura del tendón y la componente vertical de la fuerza de preesfuerzo. Entonces, ya desde el colegio creo que nos enseñaban que la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción era perpendicular a una fuerza, ¿no? Tenemos una fuerza de fricción y era perpendicular a una fuerza que era la fuerza que genera la tensión en la superficie y que al final esta fuerza de fricción es igual a un coeficiente de rozamiento por esta tensión generada, por la normal, que también lo conocemos. Ok. Entonces, en la fricción vamos a conocer dos efectos. El efecto que tiene la longitud misma del cable y el efecto de la curvatura que pudieran tener los cables dentro de la sección. Como veíamos en esta foto de aquí arriba, ustedes fíjense, este es el armado mínimo que tiene una sección, es una sección bastante alta y tiene un armado mínimo por corte y que le ayuda al elemento. Y por flexión, pues prácticamente está armada con el acero de alta resistencia con el posttensado. Entonces tenemos aquí los ductos metálicos me parece que son. Y fíjense qué importante que nosotros vemos aquí, que los cables pues no vienen así, no están así, ¿no? Sino que tienen
cierta curvatura. Eso ya lo vamos a ver nosotros también cuando estamos haciendo el análisis por flexión de los elementos, cuando estamos hablando también de diseño. Pero lo importante es saber que en esta etapa en la que estamos estudiando, que los cables, para mayor eficiencia de la sección, pues no se ubican todos a un solo nivel, sino que se les va dando ciertas curvaturas dependiendo dónde se hace el trazado del área del cable para hacer esta optimización. Ok. Ahora, ¿qué es el efecto de longitud? Me indica que aunque el cable esté de forma recta, la disposición sea de forma recta, van a existir siempre imperfecciones a nivel constructivo. Es decir, que por ejemplo, si yo he previsto que mi cable vaya recto de un extremo hacia el otro, yo lo puedo hacer en mi computadora, puedo hacer en mi computadora una línea recta, haciendo en mi dibujo una línea recta, pero en la aplicación del campo siempre va a ser difícil mantener a un cable en cierta posición. E incluso cuando se hace el proceso de armado, ya se le puede ajustar, se hace el levantamiento, incluso a nivel topográfico, se van posicionando los cables con la estación total, ¿no? Para que quede exactamente en la posición deseada. Cuando nosotros, digamos que a ese nivel, digamos que está todo correcto, pero viene el hormigonado, ¿y qué pasa en el hormigonado? Pues se generan movimientos porque caen los agregados del hormigón, hay que hacer vibración, todo se mueve y no queda en la posición que se había quedado en un inicio, ¿ok? Por más técnicas que existan, pues siempre va a haber un pequeño efecto de este movimiento generado en la construcción o también previamente en el posicionamiento. ¿Ya? Entonces, esto que decimos recto, entre comillas, pues no va a ser tan recto. Se van a ir generando pequeñas curvaturas, digamos, esto es recto, pues se van a ir generando pequeñas, y hasta pueden ser imperceptibles curvaturas en el cable, ¿no? Algo así. Que nosotros le vamos a llamar el efecto oscilante del ducto o el efecto de longitud. ¿Ya? Entonces, debido a estas pequeñas fluctuaciones en el cable, cuando nosotros estiramos el cable, se va a generar esta fricción porque va a topar con ciertas partes del ducto, ¿no? Si no es que con todas las partes del ducto. Entonces aquí vamos a ver en efecto de longitud, ¿de qué depende? Obviamente de la longitud, del esfuerzo que yo le estoy dando al tendón o al cable. El coeficiente de fricción también va a entrar en juego, ¿no? El alineamiento que tiene el ducto y los cuidados que se tengan durante la construcción. Y hay otro efecto que es el efecto de curvatura, aunque digamos el efecto de longitud, es una curvatura que se introdujo de manera no deseada, ¿no? Pero el efecto de curvatura va a ser el efecto que nosotros vamos a estudiar por la curvatura que ahora sí yo diseñé en mi sección. Es decir, esto, por ejemplo, esta fluctuación pues no se va a deber a que el cable era un inicio recto y después se curvó de esa manera, ¿no? No varía tanto una fluctuación no deseada. Pero cuando yo estoy diseñando mi cable y quiero que sea tal vez un cable parabólico hasta cierto punto, pues tengo que estudiar también el efecto de esa curvatura que sí es deseada, ¿ya? Entonces es una curvatura intencional, esta palabra es la más adecuada, intencional, y acá sería el efecto de la longitud, es una curvatura no intencional del ducto. Entonces, va a depender de la presión ejercida por el tendón en el hormigón, también del coeficiente de fricción
y del alineamiento que tenga el ducto, pero el alineamiento, esta parte intencional. ¿Ok? Para esto vamos a realizar la deducción de las expresiones que definen las pérdidas en los elementos. ¿Ok? Vamos a dibujar un pequeño diferencial de tendón. ¿Ok? Este es mi diferencial de tendón, que lo vamos a denominar dx. ¿Ok? Entonces estoy dibujando una longitud infinitesimal de X de un cable presforzado. Y el centroide de este cable va a seguir el arco de un círculo de radio R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tendré, más o menos, aquí tengo una variación de ángulo, que será delta teta, y esto será R. Entonces, el cable, el que está más acentuado en negro, entonces el centroide de ese cable sigue el arco, o sea, representaría la parte de un arco de un círculo que tiene de radio igual a R. Ok. Entonces aquí tenemos que para mi cable, pues tengo de un lado, tengo F, estoy haciendo una tensión sobre el cable. Del otro lado también tendré F. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en este diferencial? Nosotros introducimos el efecto que tiene la longitud y la curvatura del cable. Entonces, aquí yo voy a tener una pérdida, que le vamos a decir dF. Entonces, al final, esta fuerza que está acá, a la derecha, no va a ser simplemente F, sino va a ser F menos dF. ¿Ya? Por el efecto que tiene la longitud de X y la curvatura que tiene el cable. Si esta es una porción de un círculo, una porción infinitesimal, ¿cómo yo podría definir de X geométricamente? ¿A qué sería igual esa longitud de X? Este sería, es el ángulo por el radio, ¿no? Sería delta teta por R. Y entonces podríamos definir que el cambio de ángulo sería dx sobre R. ¿Listo? Ahora, decíamos que la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción por su normal. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos aparte al sistema de fuerzas que nosotros tenemos aquí, vamos a encontrar que tenemos una fuerza F, una fuerza F menos dF, y tenemos una componente de presión normal producida por esta fuerza F de tensión cuando se dobla un ángulo delta T. ¿Okay?
y sería algo así, ¿no? N. Este N, trabajamos un poquito tal vez en la geometría de este sistema de fuerzas. Aquí yo voy a tener delta teta, ¿no? Entonces, este N va a ser igual a F por de teta, ¿ok? Ese va a ser mi primicia. Estoy obteniendo todos estos parámetros en base a lo que ya conozco de lo que yo les nombraba aquí. Teníamos la fuerza de fricción es igual a un coeficiente por una normal. La fuerza del tensado que nosotros tenemos aquí, F, va a producir una tensión en la parte de la curvatura, una tensión perpendicular a esa superficie de la curvatura. Entonces, de ahí sale N, ¿ok? Ahora, vamos a definir la pérdida por fricción de F. Ya. DF va a estar a lo largo de delta X y DF va a ser igual a el coeficiente de fricción por N. ¿Ok? Le voy a poner F menos de F. ¿Ok? Pero es, ojo que es menos, ¿no? Por el sistema de fuerzas que tengo arriba. Listo. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es reemplazar este N con la fuerza aquí, con la presión ejercida perpendicularmente sobre el cable. ¿Okay? Entonces DF va a ser igual menos el coeficiente de fricción por F por delta teta. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es trabajar un poquito con la expresión. Voy a pasar a dividir F, delta F, es igual a menos mu por delta teta. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar una integración a ambos lados. ¿Ok? Entonces voy a aplicar la integral aquí, desde F1 a este F2, y vamos a decir que F1 es la fuerza con la que yo empiezo el inicio, la fuerza inicial del tensado, y F2 ya va a ser la fuerza que queda cuando ya se generen las pérdidas. ¿Ok? Entonces, fuerza inicial y fuerza efectiva, digámoslo así, después de las pérdidas por fricción. ¿Ok? Y en este lado también voy a aplicar la integral, porque tengo que aplicarla a ambos lados. Y aquí en teta voy a aplicar desde cero, o sea, cuando no hay una variación de la curvatura del cable, desde cero hasta teta. Ya, es decir, cuando tengo teta, una curvatura cualquiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? La variación de la tensión con respecto a la misma tensión. ¿A qué es igual esta integral que nosotros vemos aquí? De F sobre F.
Hola, no sé si me pueden escuchar ahí. Ahí sí. Listo, perdón, que se fue un ratito el internet de mi casa. Ya, listo. Entonces nos habíamos quedado que la derivada de una función dividido para la función o la derivada de una variable para la variable es igual al logaritmo natural de esa variable, ¿ok? Entonces sería el logaritmo natural de f aplicado entre los límites de la fuerza tensora inicial, 1, hasta la fuerza tensora efectiva, que es cuando ya han sucedido las pérdidas. F2, lo vamos a denominar aquí. Esto es igual a cuando yo aplico la integral de una constante, porque aquí mu va a ser una constante, esto es igual a la misma constante, ¿no? Entonces sería menos mu por teta, ¿no? Estoy integrando delta teta. Ok, desde 0 hasta teta, ¿no? Lo que me daría lo mismo, ¿no? Menos mu por teta, ¿sí? Bueno, en esto ustedes también deben saber más que yo de la integración. ¿Ok? Entonces aquí sería el logaritmo natural de f sub 2 menos el logaritmo natural de f sub 1, que es igual a menos mu por teta. ¿Ok? Una vez que tengo esto, la resta de logaritmos que genera. ¿Cómo la puedo simplificar? Una resta de logaritmos sería logaritmo natural, va en el numerador f2 y en el denominador va f1, ¿no? Se vuelve logaritmo natural de una fracción. Esto sigue siendo igual a menos mu por teta. ¿Ok? Ahora, si yo aplico, ¿cómo puedo hacer para despejar esta incógnita de f2 sobre f1, ¿no? Aplico el exponencial, ¿no? En ambos lados. Cuando aplico exponencial en ambos lados, tendría f sub 2 sobre f sub 1 igual, sería la exponencial de menos mu por teta. Y al final, pues puedo poner que la fuerza que me queda después de las pérdidas sería igual a f sub 1 por el exponencial de menos mu por teta. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos deducido la expresión que me va a servir para determinar cuál sería la fuerza que me queda después de las pérdidas por fricción debido a la curvatura del cable. Pero de la curvatura que es, me decía, intencionales. Esta palabra. Curvatura intencional. ¿Qué pasa con el efecto de longitud o el efecto que decíamos oscilante? También podemos aplicar al cálculo de esta pérdida por fricción, haciendo únicamente el reemplazo de lo que yo tengo en mi diapositiva anterior, que sería menos mu por teta, lo voy a reemplazar por lo que aquí vamos a conocer como el efecto de longitud K por L. Ok, vamos a reemplazar. Entonces sería lo que teníamos, ¿no?
logaritmo natural de f desde f1 hasta f2. Y ahora vamos a tener, en lugar de menos mu por teta, vamos a reemplazar menos k por L para obtener el efecto de la longitud, ¿no? Entonces, aquí tendría yo f2, y después de hacer todas las simplificaciones del caso, es igual a f1 por e menos k por L. Y tengo yo la otra expresión por el efecto de longitud. Ahora quiero combinar, voy a poner aquí combinación de curvatura intencional y longitud. ¿Qué haríamos? Simplemente tenemos que sumar los dos efectos, a la curvatura y a la longitud. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces tengo el mismo logaritmo natural y ahora tendría menos mu por teta menos k por L, ¿no? O de otra manera también menos mu por teta más k por L. ¿Ok? Y aquí tendríamos que F2 sería igual a F1 por la exponencial de menos mu por teta menos k por L. Tenemos la expresión que nos va a ayudar para la determinación de las pérdidas, tanto por longitud y por curvatura. Si queremos también definir en base a esfuerzos unitarios, pues simplemente tendríamos que trabajar con las áreas de las secciones y sería F2 es igual a F1 por E menos mu por teta menos K por L. Sí, sencillamente hemos hecho un desarrollo de las expresiones que nos van a ayudar a determinar las pérdidas por estos dos efectos. ¿Ok? Ahora, me faltó una diapositiva aquí. Espera un segundo que se colgó. Ok, listo. Ya. Ahora, si la diferencia entre la tensión en el tendón al inicio y al final, pero de la curvatura, es decir, al inicio, por ejemplo, si tengo un cable, tengo una sección, por ejemplo, así, tengo un cable así. Si la diferencia de la tensión medida en este lugar no varía entre el 15 y el 20%, está así o valores menores que este, nosotros podemos utilizar una expresión más o menos aproximada utilizando la tensión inicial que tenemos en toda la curvatura. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos nuestro elemento, pero ahora ya no es un elemento diferencial, ¿no? Ahora nuestro elemento tiene una longitud igual a L. Tengo un ángulo de giro teta. Tengo un radio R. Tengo una fuerza 1.
tengo una fuerza 2 al final, ¿no? Por las pérdidas que voy a tener por la fricción, y tengo un valor de estas pérdidas de fricción, la mu por la tensión que genera las fuerzas de tensión sobre esta curvatura en el cable, ¿ok? Y vamos a decir que esta presión que se genera sobre esa curvatura es constante. Entonces, vamos a pasar de una formulación en la que teníamos que el logaritmo natural de F2 menos el logaritmo natural de F1 es igual a menos mu por teta. Vamos a pasar de esto a ¿qué? Va a pasar a F2 menos F1 es igual a menos mu por N, ¿no? Aquí nosotros me olvidé de ponerles el diagrama, pero básicamente va a ser lo mismo, solo que ahora estamos hablando, ya no estamos hablando de elementos infinitesimales. Tengo F1, tengo F2, tengo N, ¿no? Que es la fuerza de tensión. Esto es igual a teta y esto es igual a teta. Entonces tengo que N va a ser igual a F1 por teta. Vale, F1, recordemos que es la tensión inicial. ¿Okay? Entonces, tengo F2 menos F1 va a ser igual a menos mu por N, y yo puedo reemplazar este valor que tengo aquí, F2 menos F1, y puedo decir que es menos mu. Voy a reemplazar acá por F1 por teta. Entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza al final, después de las pérdidas, va a ser igual a F1 por 1 menos mu por teta, ¿no? Solo, únicamente lo que estoy haciendo aquí es agrupar F1 porque F1 está a la izquierda, pasa a la derecha y los estoy agrupando. Entonces me queda aquí esta expresión por curvatura. Va a ser exactamente, esto voy a poner aquí curvatura. Voy a reemplazar mu por teta por K por L para tomar en cuenta el efecto de la longitud. Entonces aquí sería F2 es igual a F1 por 1 menos K por L. Entonces, aquí tendría yo que este es por la longitud. Y para efectos combinados, voy a tener que sería F2 menos F1 es igual a menos F1 por mu por delta teta menos F1 por K por L. ¿Sí? Y entonces aquí tendría que F2 va a ser igual a F1 por 1 menos, sería K por L más mu por teta. Me corrigen, por favor, si por ahí estoy haciendo algún proceso mal. Y aquí tenemos los dos efectos combinados, tanto de longitud como de curvatura. ¿Ok? Entonces, pues simplemente aquí es aplicar un poquito de
de, de algunas hipótesis, aplicamos algunas hipótesis, decimos que ya no hay variación tan grande entre las tensiones, es decir, que F1 no varía más allá del 20% de F2. ¿No? Si entramos nosotros con esta hipótesis, podemos simplificar nuestro cálculo, ya no estamos utilizando logaritmos naturales, ni estamos utilizando exponenciales, sino simplemente estamos utilizando nuestro diagrama de fuerzas aquí para la deducción, sin ningún otro artilugio ahí más. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, creo que sí nos queda un poquito de tiempo. Okay. Vamos a calcular las pérdidas de esta viga de hormigón preesforzado que tiene dos claros, tiene dos vanos. Se tensará un tendón curvo desde ambos extremos. Me parece que calcule el porcentaje de pérdida de preesfuerzo debido a la fricción desde un extremo hasta el centro de la viga. El coeficiente de fricción entre el cable y el ducto, lo importante saber con quién está realizando la fricción el cable, si es con el ducto, si el cable, por ejemplo, está engrasado, ya va a ser diferente, ¿no? El coeficiente de fricción. Y el efecto oscilante o de longitud K es igual a 0.0026 y esta es una magnitud que está dada sobre metros, ¿ya? Estos valores, obviamente, están también sujetos a experimentación. Son valores que han salido después de realizar algunos ensayos. Es por eso que tenemos sus valores. Va a depender del material que nosotros estamos utilizando. Entonces, interesante en este ejercicio es saber que, por ejemplo, tenemos dos vanos iguales. Por favor, hagan la comprobación porque en un vano tenemos las longitudes divididas y en el otro tenemos 21,3. ¿Ok? Este ejemplo es tomado del libro que estamos utilizando para el estudio de Teyelin. Pueden variar un poco las longitudes debido a las transformaciones que se realizan desde pies o desde pulgadas a centímetros o metros. Entonces, podría ahí variar un poquito. Ok. Y nos dice exactamente que determinemos en la pérdida desde A hasta el punto E. ¿Ok? Porque el alambre es tensado desde los dos extremos. Es decir, que si yo ya busco las pérdidas hasta la mitad de un tramo, ya podría encontrar del otro simplemente multiplicando por 2. En el caso de que los tramos sean iguales, por favor ustedes comprueben si son iguales los tramos. Ok, a ver, por 2 más 381 por 2 más 3.04. Sí, 21,32 me dan. Es la transformación que realiza en el libro. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en 3 aproximaciones, ¿no? 3 tipos de soluciones. Vamos a hacer la solución número 1. ¿Cuál es la solución número 1? Vamos a llamarle la solución, vamos a ponerle entre comillas, aproximada. ¿Por qué aproximada? Porque vamos a utilizar, y lo voy a poner yo también aquí en la nota, vamos a utilizar toda la longitud. O sea, me refiero a toda la longitud desde A hasta E. Vamos a hacerlo como si fuera un solo tramo completo. ¿Ok? Entonces, me dice que determine la pérdida. ¿Cómo yo puedo determinar la pérdida? Hagámoslo con esta expresión que nosotros tenemos aquí. La pérdida, ¿cómo sería? F2 menos F1 sobre ¿cuánto sería? F2 menos F1
sobre, si F2 es la final después de pérdidas y F1 es la inicial, ¿para qué le tendría que dividir yo para obtener el porcentaje de pérdidas? Para F1, Listo, para F1. Aquí lo voy a tachar para que ustedes no piensen que haciendo esa operación se obtiene la siguiente, sino que les decía que yo pasamos de una expresión de logaritmos y más aproximada, tomando un elemento diferencial, a una más simple, más sencilla. ¿Ok? Listo. Entonces, como decía su compañero, aquí vamos a hacer una división para F1. Entonces sería F2 menos F1 sobre F1 me daría el porcentaje de pérdidas, ¿verdad? Y voy a estudiar los dos efectos, entonces trabajemos más bien con esta expresión para que rápidamente, si nosotros pasamos F sub 1 al denominador, me quedaría en el lado derecho de la igualdad solamente menos mu por teta menos k por L, ¿ok? Sí. Entonces aquí me queda menos k por L menos mu por teta. Listo. Ahora, acotación importante. Teta aquí va a ser el ángulo total para cada cambio de dirección. Es decir, que si tenemos varios cambios de dirección en el cable a lo largo de nuestro elemento, tenemos que ir haciendo este proceso, o bien sea tomando en cuenta en la sumatoria de todos los cambios de dirección del cable, o si hacemos por segmento, vamos haciendo segmento por segmento cuando tenga un cambio de la curvatura. ¿Ok? Y L aquí haríamos como la longitud total, ¿ya? Del tramo AE. Entonces aquí yo tendría que F2 menos F1 sobre F1 es igual a menos K, que es igual a 0.0026 por L, que a mí me salió 21.32, ¿no? 21.32 metros. Recordemos que el K está sobre metro, ¿no? Menos mu, que me decía que el coeficiente de fricción es 0.04, por teta, ya le decíamos que era el ángulo total para cada cambio de dirección. Entonces aquí teta, desde A hasta E, vemos que desde A hasta B yo no tengo un cambio de dirección, ¿no? El cable está ahí, no tiene ningún cambio. Desde B hasta C ya sufre un cambio, tiene una curvatura el cable, parecida a la curvatura con lo que nosotros dedujimos las expresiones. Y esta curvatura, este cambio de dirección en radianes, nosotros tenemos 0.167 radianes, ¿no? 0.167 radianes. Ya. Después de ahí, de C a D no ocurre ningún cambio de dirección, cambio de curvatura. Y de D a E, si tenemos un cambio de curvatura, ¿no? Pasa de estar aquí a tener una pendiente 0. Entonces el cambio aquí es 0.1. Entonces tengo que sumar más 0.1. No hay más, porque hasta ahí se me ha pedido en el ejercicio que realice el cálculo de pérdidas. ¿Ok? Entonces sería la parte de menos K por L, ¿cuánto me da? Menos 0.0026 por 21.32, ¿cuánto es? menos 0.055. 0.055, gracias. Y sería la otra parte menos
0.4 por 0.167 más 0.1. Aquí se ve el otro ángulo, ¿no? 0.1. ¿Cuánto es eso? Menos 0.11. 0.11, gracias. ¿Y cuánto es esto en general? Menos 0.16. 0.16. ¿Me das otro decimal? Ya, 2. 2, no. 16,2. Ok, listo. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo voy a tener una pérdida, dejando a un lado el signo, de 16.2%, ¿no? Si lo multiplico por 100. Diciendo que si yo tomo en cuenta la aproximación con toda la longitud del tramo AE y considerando todas las variables, tengo 16.2% de pérdida. ¿Ok? Pero esto, ojo, que no estamos tomando en cuenta la reducción gradual del esfuerzo desde el punto A hasta el punto E. Cada uno de los tramos, cuando sufre cierta curvatura, ¿no? Y como tienen también cierta longitud, que es lo que estábamos hablando del efecto de la longitud, incluso cuando introduce unas pequeñas curvaturas no deseadas, se genera fricción. Entonces, en cada tramo va a haber un arrastre de pérdida, ¿no? Aquí no estamos tomando en cuenta con esta aproximación este arrastre, ¿no? Desde A hasta B va a haber ya una pérdida, después a esa hay que sumar la de BC, y después de esa hay que sumar la de CD, y después de esa la de DE, no consecutivamente. Entonces, no estamos tomando en cuenta este efecto, ¿ya? Pero para términos generales decimos más o menos, tenemos una pérdida del 16%. ¿Ok? Ahora, vamos a nuestra segunda solución. Y vamos a llamarlo esta aproximación más exacta. Entre comillas igual, ¿no? Y aquí ya vamos a desarrollar nuestra solución por tramos, pero con la formulación que teníamos aquí, ¿no? Tomando en cuenta que no va a haber grandes variaciones del 15 al 20%, máximo el 20%. Como ya vimos en la primera solución, nuestra pérdida era más o menos del 16%, entonces yo podría refinar un poco el cálculo con esta misma expresión, pero aplicada a tramos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita, vamos a poner aquí segmento, vamos a poner L, vamos a poner teta, K por L, mu por teta, K por L más mu por teta. Vamos a poner F inicial y F final, ¿no? O F1, F2, pero F1 más bien le conoceríamos para el efecto global, pero para cada segmento vamos a poner F inicial y para cada segmento F final. Y para ya todo el ejercicio sería F1 y F sub 2 respectivamente. ¿Ok? Entonces, hacer unas pequeñas divisiones aquí. Ok. Entonces vamos primero trabajando con el tramo AB, después iremos con el BC, CD y por último DE. Ya.
Ya, vamos a tomar el tramo AB. El tramo AB tiene una longitud de 5.33. Ya, entonces esto vamos a poner aquí al lado que es en metros. Esto teta va a ser en radianes. ¿Listo? Desde A hasta B, pues pareciera que no tenemos ninguna curvatura intencional. Entonces, el ángulo teta, o sea, el ángulo de variación de curvatura, sea que es igual a 0. ¿Ok? Ahora, tenemos K. K era igual a 0.0026. Parece que mu era igual a 0.4, ¿no? Listo. Entonces, K por L, ¿cuánto sería aquí? Si me ayudan, por favor. ¿Cuánto es 5.33 por 0.0026? 0.0138. Ya. Entonces pongamos 0.014, ¿no? Listo. Entonces, mu por teta, como no existe variación de la curvatura, vamos a poner 0. ¿Ya? Entonces, K por L más mu por teta va a ser igual a 0.014. F inicial en el ejercicio me parece que no nos da, ¿no? Entonces, vamos a trabajar solo en términos de pérdidas porcentuales al final, entonces vamos a poner F1. Aquí, ¿ok? Y F final sería ¿cuánto? Recordemos que estamos trabajando con esta expresión, ¿no? F2 menos F1 sobre F1 es igual a menos K por L por mu por teta. Pero ahora lo estamos trabajando para cada segmento. Entonces sería F2, pero como aquí me está pidiendo el F final, lo dejaría simplemente en F2 es igual a F1, sería por 1 menos K por L más mu por teta. Ok. Entonces, ¿cuánto sería F2? .986 me dice. Bien. Por favor, ustedes comprueben. 0.986 F1 sería, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar por este F1. Que en este caso, pues no tenemos el valor, lo dejamos como F1. Ahora, vamos con el tramo BC, ¿no? BC tiene una longitud de 3.81 por 2. 81 por 2. Tengo 7.62. Ok. Ahora,
Hola. Bueno, creo que lo vamos a dejar ahí porque igual ya estamos con el tiempo justo. Completamos el ejercicio la siguiente clase, ¿listo? Tengan una buena tarde. Hasta luego, dije. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.